Un corazón de hierro y una sorpresa inesperada. Damián Soler había pasado años construyendo un imperio, dominando el arte del control y asegurándose de que nada en su vida sucediera por casualidad. Pero mientras estaba sentado solo en un restaurante de lujo en el día de San Valentín, bebiendo whisky e ignorando el mar de parejas a su alrededor, el destino decidió destrozar su mundo perfecto. Al otro lado de la sala, la vio a ella, Elisa, la mujer a la que una vez amó y perdió. Pero no fue solo Elisa lo que captó su atención. Sentado a su lado había un niño pequeño, de no más de 3 años, con unos ojos oscuros y familiares, y un rostro que envió una onda de choque a través de todo el ser de Damián. Su corazón se aceleró cuando la realización lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Tenía un hijo, y nunca lo supo. A Damián Soler nunca le importó mucho el día de San Valentín. Era solo otra tarde, otra noche en la que las parejas llenaban restaurantes caros, intercambiando flores y promesas susurradas. Pero para él, no era más que una oportunidad para disfrutar de una cena tranquila en uno de los establecimientos más finos de la ciudad. No estaba solo, o al menos, eso se decía a sí mismo. Había construido una vida en la que las emociones eran secundarias, en la que el éxito se medía por números e influencia, no por amor o compañía. El restaurante era elegante, tenuemente iluminado con suaves tonos dorados que se reflejaban en las pulidas mesas de caoba. A su alrededor, las risas y las conversaciones susurradas se mezclaban con la suave música instrumental que sonaba de fondo. Cada mesa estaba llena de parejas inclinadas la una hacia la otra, perdidas en sus propios mundos. Damián se sentó solo en su lugar habitual, una mesa en la esquina cerca de la ventana, con vistas al horizonte de la ciudad. Bebió su whisky lentamente, dejando que el calor del licor se instalara en su pecho mientras echaba un vistazo al menú. Luego, por el rabillo del ojo, la vio. Elisa. La visión de ella lo golpeó como una descarga eléctrica. Habían pasado 3 años desde la última vez que la vio. 3 años desde que se separaron. Desde que ella se alejó de él sin mirar atrás. Sin embargo, aquí estaba, de pie en la entrada del restaurante, hablando con el anfitrión, luciendo tan deslumbrante como la recordaba. Su pelo castaño caía en ondas sueltas sobre sus hombros y se movía con la misma tranquila confianza que siempre lo había atraído a ella. Pero no fue solo su presencia lo que le cortó la respiración. Fue el niño pequeño que estaba a su lado. El niño no podía tener más de 3 años. Tenía suaves rizos marrones y unos grandes ojos curiosos que se movían por el restaurante. Damián sintió una extraña e inquietante sensación en el estómago. El rostro del niño era desconocido, pero algo en él se sentía innegablemente familiar. Su postura, la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente mientras observaba la sala, era demasiado parecida a algo que Damián había visto antes. El rostro de su propio hijo. Elisa llevó al niño a una mesa al otro lado de la sala, sin ser consciente de la presencia de Damián. Lo ayudó a sentarse, ajustando el cuello de su pequeña camisa de botones antes de volverse hacia el camarero. Sus movimientos eran suaves, practicados, la forma en que una madre cuida instintivamente a su hijo. Damián no podía apartar la mirada. Su mente corría, tratando de entender lo que estaba viendo. ¿Era posible? ¿Podría este niño ser suyo? La idea era absurda. Si Elisa hubiera estado embarazada cuando se separaron, ¿no se lo habría dicho? ¿No lo habría sabido? Él era un hombre que controlaba cada aspecto de su vida,
que no dejaba lugar a las sorpresas. Y sin embargo, mientras estaba sentado allí, observándolos desde el otro lado del restaurante, una fría realización le recorrió la columna vertebral. Tenía que descubrir la verdad. Sin pensarlo, dejó su vaso y se levantó. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras caminaba hacia la mesa de ella. Su presencia no había pasado desapercibida. Elisa levantó la vista justo cuando él se acercaba, y en el momento en que sus ojos se encontraron, lo vio. Un destello de reconocimiento, una sombra de vacilación, y debajo de todo, algo más. Culpa. Damián se detuvo al borde de la mesa. Su mirada se movió de ella al niño, que felizmente comía pequeños trozos de pasta, ajeno a la tensión en el aire. Volvió a mirar a Elisa, su voz firme pero calmada. ¿Es mío? Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Por primera vez en su vida, Damián sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Su mundo cuidadosamente construido se inclinaba en un eje que ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Elisa tragó con fuerza, mirando al niño antes de encontrarse con su mirada de nuevo. Y en ese momento, lo supo. Ella no tuvo que decirlo. Él ya tenía su respuesta. Elisa parecía querer decir algo, pero no salieron palabras. Damián podía verlo en sus ojos, la vacilación, el conflicto, la forma en que sus dedos se apretaban ligeramente alrededor de la servilleta en su regazo. Había pasado años leyendo a la gente, entendiendo las negociaciones, sintiendo cuando alguien estaba ocultando la verdad. Y ahora mismo, Elisa lo ocultaba todo. El niño sentado a su lado permanecía felizmente ajeno a la tensión que se había instalado en la mesa. Tarareaba suavemente para sí mismo mientras cogía su pasta, balanceando sus pequeñas piernas bajo la silla. Estaba a gusto, cómodo, como si esta fuera solo otra noche normal. Pero para Damián, nada en este momento se sentía normal. «Elisa», dijo, su voz más baja ahora, aunque no menos intensa. «Te hice una pregunta». Ella finalmente exhaló, mirando al niño antes de volver su atención a Damián. «Aquí no», murmuró. La mandíbula de Damián se tensó. No fue una negación. Tampoco fue una admisión directa, pero la forma en que lo dijo, con cuidado, deliberadamente, le dijo todo lo que necesitaba saber. Asintió rígidamente. «De acuerdo. Entonces hablemos en otro lugar». Elisa dudó, su mirada volviendo al niño. Damián pudo notar que estaba calculando, sopesando sus opciones. Finalmente, asintió. «Dame un minuto». Se volvió hacia el niño. Su expresión se suavizó al instante. «Leo, cariño, ¿puedes quedarte aquí con la señorita Elena por unos minutos?», preguntó, haciendo un gesto hacia una de las camareras, que acababa de pasar y claramente los reconoció. El niño, Leo, levantó la vista y asintió, confiando completamente en la decisión de su madre. Damián sintió una extraña punzada en el pecho mientras observaba su interacción. Estaba claro que Leo la adoraba, que se sentía seguro con ella, que no tenía idea del peso de lo que estaba sucediendo en ese momento. Elisa se levantó, pasando una mano ligeramente sobre los rizos de Leo antes de llevar a Damián hacia una sección más tranquila del restaurante, cerca de la entrada. El aire entre ellos se sentía denso, pesado con palabras no dichas. Damián se cruzó de brazos. Su paciencia se agotaba. «Dime la verdad», dijo. Elisa tomó una respiración temblorosa. «Damián, ¿es mío?», insistió, su voz firme pero no elevada. Ella miró hacia otro lado por un momento,
como si estuviera reuniendo el valor para decirlo en voz alta. Cuando finalmente se encontró con su mirada de nuevo, sus ojos marrones estaban llenos de algo que parecía arrepentimiento, tal vez incluso tristeza. Sí, admitió suavemente, es tuyo. Las palabras lo golpearon como una fuerza para la que no se había preparado, a pesar de que ya había sospechado la respuesta. Todo su cuerpo se tensó. Su mente luchaba por procesar la realidad de lo que ella acababa de confirmar. 3 años. Había tenido un hijo durante 3 años y nunca lo supo. Sus manos se crisparon en puños a sus costados, no por ira hacia el niño, nunca hacia él, sino hacia la situación, hacia las decisiones que se habían tomado sin él. «Me lo ocultaste», dijo, su voz más tranquila ahora, pero no menos intensa. Elisa se estremeció ligeramente, pero no retrocedió. «Hice lo que pensé que era mejor», dijo. Damián exhaló bruscamente. «¿Mejor para quién? Ciertamente no para mí». Su expresión se endureció. «Mejor para Leo. ¿De verdad crees que quería hacer esto sola? ¿Que quería ocultártelo?» «No, Damián, pero tuve que tomar una decisión». Su mente corrió, reviviendo el pasado, buscando el momento en que todo había cambiado. Cuando ella había tomado la decisión de que él no estaba destinado a ser parte de la vida de su propio hijo. «¿Por qué?», exigió. «¿Por qué no me lo dijiste?» Elisa se mordió el labio, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Porque en ese entonces no estabas preparado», dijo, su voz tranquila pero firme. «Vivías para tu trabajo, Damián, tu empresa, tu éxito. Ese era todo tu mundo. Y tenía miedo de que si te lo decía, te sentirías atrapado, que harías lo correcto por obligación, pero terminarías resintiéndonos a ambos». El pecho de Damián se tensó. Una parte de él quería discutir, decirle que estaba equivocada, que él habría asumido su responsabilidad, que habría estado allí. Pero otra parte de él, la parte que se conocía demasiado bien, no podía negar que ella tenía razón. Hace 3 años, él había sido un hombre diferente. ¿Habría dejado todo? ¿Habría hecho sitio para un niño en su vida perfectamente estructurada? No lo sabía, y esa incertidumbre lo hacía sentir enfermo. «Debería haber tenido una opción», dijo, después de un largo silencio. Elisa miró hacia abajo por un momento, luego volvió a mirarlo. «Lo sé», admitió, «y lo siento». La sinceridad en su voz hizo que su ira vacilara, pero no borró la realidad de lo que había sucedido. Se había perdido tanto. Las primeras palabras de Leo, sus primeros pasos, cada hito, cada risa, cada rodilla raspada. No había estado allí para nada de eso, pero estaba aquí ahora. Damián exhaló, obligándose a concentrarse en lo que importaba. «¿Sabe de mí?», preguntó. Elisa dudó. Luego sacudió la cabeza. «No. Sabe que tiene un padre, pero no te conoce a ti». Eso le dolió más de lo que esperaba. Damián se pasó una mano por la cara, tratando de recomponerse. «Quiero conocerlo adecuadamente», dijo. «Quiero conocer a mi hijo». Elisa lo estudió durante un largo momento, como si intentara determinar si podía confiar en él. Luego, finalmente, asintió. «De acuerdo. No fue mucho. No fue suficiente. Pero fue un comienzo». Damián no pudo concentrarse en nada más durante el resto de la noche. Incluso después de dejar el restaurante, incluso mientras estaba sentado en su coche agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su mente no dejaba de repetir las palabras de Elisa. «Sí, es tuyo. 3 años. 3 años de la vida de un niño que se había perdido. La vida de su hijo. El peso de ello presionaba su pecho, una mezcla de conmoción, ira,
y algo más profundo, algo más doloroso: arrepentimiento. Cuando llegó a casa, su ático, que una vez se sintió como un santuario, ahora parecía vacío de una manera que nunca antes había notado. Los muebles elegantes y modernos, los ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad, el arte caro en las paredes, era todo por lo que había trabajado, todo lo que había pensado que quería. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que no había nada en este espacio que lo hiciera sentir como un hogar. A la mañana siguiente, Damián se despertó con un único pensamiento: necesitaba ver a Leo de nuevo. No desde el otro lado de un restaurante, no en una conversación apresurada con Elisa, sino cara a cara, adecuadamente. No sabía cómo ser padre, no sabía qué se suponía que debía decir o hacer, pero sabía una cosa: no iba a dejar que pasara más tiempo. Elisa había aceptado que él pasara tiempo con Leo, pero también había dejado claro que tenía que ser en sus términos. Así que cuando ella le envió un mensaje de texto esa tarde con una dirección, él no dudó. Salió del trabajo temprano, ignorando las miradas curiosas de sus empleados, y condujo por toda la ciudad hasta un tranquilo parque en uno de los barrios suburbanos más bonitos. Cuando llegó, los vio casi de inmediato. Elisa estaba sentada en un banco, observando a Leo mientras jugaba cerca de un columpio. El niño se reía, sus pequeñas manos agarrando las barras mientras trepaba, completamente ajeno a la tormenta de emociones que se agitaba dentro del hombre que estaba a pocos metros de distancia. Damián se había enfrentado a inversores despiadados, había cerrado tratos imposibles y había construido un imperio de la nada. Pero nada de eso se comparaba con los nervios que se retorcían en su estómago mientras se acercaba a ellos. Elisa levantó la vista cuando él se acercó, su expresión ilegible. Le dio un pequeño asentimiento, pero no dijo nada de inmediato. Fue Leo quien lo notó a continuación. El niño se giró, sus ojos oscuros curiosos mientras observaba al hombre desconocido que estaba junto a su madre. No había miedo, ni reconocimiento inmediato, solo la mirada tranquila y observadora de un niño que aún no había decidido si debía estar interesado. Damián se agachó, poniéndose al mismo nivel que Leo. No sabía las palabras adecuadas, no tenía un guión perfecto para este momento, así que hizo lo único que se sintió natural. «Hola», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Soy Damián». Leo lo estudió, inclinando la cabeza ligeramente. «Damián», repitió, probando el nombre. Elisa se aclaró la garganta suavemente. «Leo, este es...» Dudó por un segundo antes de continuar. «Este es tu papá». Damián contuvo la respiración, observando la reacción de Leo. El niño parpadeó, procesando las palabras. Luego, en lugar de decir algo, miró el coche de juguete que sostenía y lo rodó lentamente hacia la rodilla de Damián. Fue un gesto tan simple, tan inocente, que casi le quitó el aire de los pulmones a Damián. Se acercó, cogió el coche con cuidado y lo hizo rodar de nuevo hacia Leo. El niño se rió, recogiéndolo de nuevo antes de enviárselo de vuelta. Damián tragó el nudo en su garganta. Había esperado muchas cosas: resistencia, timidez, tal vez incluso miedo, pero no había esperado esto. No había esperado que un niño de 3 años le diera una oportunidad antes de que él siquiera tuviera la oportunidad de pedirla. Elisa observó el intercambio en silencio, su expresión más suave que antes. «Puedes jugar con él, ¿sabes?», murmuró. «No muerde». Damián soltó una respiración que podría haber sido una risa. Luego miró a Leo. «¿Te gustan los coches?».
Leo asintió con entusiasmo. ¡Los rápidos! Damián sonrió. Sí. A mí también me gustan los coches rápidos. Durante los siguientes 30 minutos, Damián se sentó en la hierba, dejando que Leo le enseñara su colección de pequeños coches de carreras, escuchando mientras el niño balbuceaba sobre colores, velocidad y cuáles eran los más geniales. Fue el mayor tiempo que había pasado con un niño, y para su sorpresa, no se sintió fuera de lugar. No se sintió como un extraño en el mundo de su propio hijo. Fue solo cuando Leo se distrajo con otro conjunto de equipos de juego que Eliza habló de nuevo. «Le caes bien», dijo, observando a Leo trepar. No estaba segura de cómo reaccionaría, pero creo que le caes bien. Damián exhaló lentamente. «Quiero estar en su vida, Eliza». Ella asintió, pero había vacilación en su postura. «Necesito saber que vas en serio, Damián. Esto no es solo un trato de negocios. No puedes entrar un día y desaparecer al siguiente. Si entras, tienes que entrar para siempre». Damián se encontró con su mirada, entendiendo exactamente lo que ella estaba diciendo. «Estoy dentro», dijo sin dudarlo. «No sé cómo hacer esto, pero lo voy a averiguar. No desapareceré. Nunca más». Eliza lo estudió durante un largo momento, buscando algo en su rostro. Luego asintió. «De acuerdo», murmuró. «Entonces vamos a dar un paso a la vez». Mientras Damián volvía su mirada hacia Leo, que ahora se deslizaba por un pequeño tobogán de plástico con un grito emocionado, sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez en años, tenía algo que importaba más que el trabajo, más que el éxito, y no iba a dejarlo ir. Las siguientes semanas fueron diferentes a todo lo que Damián había experimentado. Estaba acostumbrado a la estructura, a días cuidadosamente planeados, llenos de reuniones, negociaciones y decisiones que tenían peso en el mundo de los negocios. Pero nada en su exitosa carrera lo había preparado para la imprevisibilidad de un niño de 3 años. Eliza había aceptado que él pasara tiempo con Leo, pero era cautelosa, estableciendo límites claros. Al principio, sus encuentros eran cortos, tardes en el parque, almuerzos rápidos en una cafetería, pequeños momentos en los que Damián era más un observador que un participante activo. Vio a Leo correr por los parques infantiles. Vio cómo se distraía con las cosas más pequeñas, un pájaro saltando por la hierba, el sonido de un camión de helados a lo lejos. El niño sentía curiosidad por todo, y Damián se dio cuenta rápidamente de cuánto se había perdido. Una tarde, se encontró en el pasillo de juguetes de una tienda, mirando un abrumador expositor de figuras de acción, coches de carreras y animales de peluche. No tenía ni idea de lo que realmente quería un niño de 3 años. Cogió un camión de bomberos, luego lo volvió a dejar. Luego, un conjunto de rompecabezas. Luego, un oso de peluche. Había negociado contratos multimillonarios con más confianza de la que tenía en ese momento. «¿Necesitas ayuda?», le preguntó un empleado, claramente divertido por su vacilación. Damián exhaló, frotándose la nuca. «Sí, tengo un hijo de 3 años. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo». El empleado se rió entre dientes. «No te equivocarás con coches o dinosaurios». Damián asintió como si estuviera recibiendo un consejo de negocios crítico. Luego agarró un conjunto de pequeños coches de carreras y un dinosaurio de peluche, esperando lo mejor. Al día siguiente, cuando se encontró con Eliza y Leo en el parque, se arrodilló y le entregó la bolsa al niño. Los ojos de Leo se abrieron de par en par al sacar el dinosaurio primero, sus pequeños dedos recorriendo su suave tela. «¿Para mí?», preguntó Leo, mirándolo.
Damián tragó el nudo en su garganta y asintió. Sí, amigo. Para ti. Leo sonrió y abrazó inmediatamente al dinosaurio contra su pecho antes de volver a la bolsa, sacando los coches uno por uno y alineándolos con cuidado en la hierba. Elisa, de pie cerca, observó el intercambio con una expresión indescifrable. Después de un rato, Leo agarró la mano de Damián. ¡Jugar! La única palabra golpeó a Damián más fuerte de lo que esperaba. Era tan simple, pero con tanto peso. Leo lo quería allí. Quería que fuera parte de su mundo. Damián se sentó en la hierba, haciendo rodar los coches de un lado a otro con su hijo, escuchando a Leo hacer ruidos de motor mientras los hacía competir entre sí. Nunca antes había pasado una tarde así. Nunca se había permitido reducir la velocidad lo suficiente como para simplemente estar en el momento. Pero aquí, con la risa de Leo llenando el aire, nada más parecía importar. Más tarde esa tarde, mientras se preparaban para irse, Elisa caminó a su lado mientras Leo corría delante, persiguiendo una mariposa. «Se te da bien», dijo ella después de un momento. Damián la miró. «No tengo ni idea de lo que estoy haciendo». Elisa sonrió levemente. «Eso solo significa que eres padre». Damián soltó una suave risa, pero había algo más debajo. Alivio, tal vez incluso esperanza. Había pasado toda su vida creyendo que el éxito venía de tenerlo todo bajo control. Pero a Leo no le importaba el control. No le importaban los negocios de Damián ni el saldo de su cuenta bancaria. Solo quería a alguien con quien jugar, alguien que estuviera allí. Y por primera vez en su vida, Damián se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta era la cosa más importante que había hecho. Un padre que se esfuerza. ¿Qué te parece el enfoque de Damián? ¿Crees que está en el camino correcto para ganarse la confianza de Leo? Comparte tu opinión en los comentarios. Damián siempre había creído que el éxito venía de la consistencia. Si querías construir algo que durara, ya fuera una empresa o una reputación, tenías que aparecer todos los días, listo para trabajar. Ahora, estaba aprendiendo que la paternidad no era diferente. Hacía tiempo para Leo cada vez que podía. No era fácil equilibrar su imperio de negocios con las necesidades de un niño de 3 años, pero se negaba a dejar que su trabajo tuviera prioridad sobre su hijo de nuevo. Si eso significaba salir de la oficina temprano, reprogramar reuniones o manejar llamadas después de la hora de dormir, que así fuera. Leo era lo primero ahora. Su rutina comenzó a tomar forma. Algunos días, Damián lo recogía del apartamento de Elisa y lo llevaba al parque, donde corrían con coches en las mesas de picnic o daban de comer a los patos en el estanque. Otros días, se quedaban en casa, construyendo torres con bloques en el suelo de la sala de Elisa, solo para que Leo las derribara con risas alegres. Damián incluso lo llevó a su oficina una vez, dejando que Leo se sentara en su sillón de cuero y garabateara en notas adhesivas, mientras fingía hacer llamadas de negocios muy importantes. Una tarde, después de pasar la tarde en el zoológico, Damián llevó a Leo de vuelta al apartamento de Elisa. Habían visto elefantes, leones e incluso alimentado a algunas jirafas, pero la parte favorita de Leo habían sido los monos. No paraba de hablar de cómo se balanceaban de las ramas, y mientras Damián lo llevaba subiendo los escalones del edificio de Elisa, el pequeño se reía en su hombro, todavía emocionado. «Tú también eres un mono», bromeó Damián, mientras Leo se aferraba a él, con los brazos fuertemente alrededor de su cuello. «Soy un gran mono», anunció Leo. Damián se rió entre dientes, cambiándolo de brazo. Llamó a la puerta de Elisa, y cuando ella la abrió,
Inmediatamente levantó una ceja al ver a Leo todavía aferrado a él. «Parece que alguien se divirtió», dijo, cruzando los brazos. «Me hizo cargarlo las últimas 3 cuadras», dijo Damián, aunque no había ninguna queja real en su voz. Leo miró a su madre. «Papá es fuerte». Las palabras golpearon a Damián, más fuerte de lo que esperaba. Su agarre se apretó ligeramente alrededor de Leo. Su respiración se atascó en su garganta. Era la primera vez que Leo lo llamaba así, tan casual, tan natural, como si siempre hubiera sido la verdad. Elisa también se congeló. Se encontró con la mirada de Damián, y por un momento, ninguno de los dos habló. Leo, ajeno al peso de sus palabras, soltó un gran bostezo y apoyó la cabeza en el hombro de Damián. «Supongo que esa es mi señal para entregarlo», dijo Damián finalmente, obligándose a moverse, a concentrarse. Le pasó a Leo a Elisa con cuidado, pero en el momento en que lo hizo, Leo se estiró, agarrándose de la camisa de Damián. «Quédate», murmuró Leo somnoliento. Damián dudó, mirando a Elisa en busca de permiso. Ella suspiró, pero no había molestia en ello, solo algo más suave, algo más comprensivo. «Está bien», dijo. «Pasa». Damián la siguió, observando mientras ella llevaba a Leo a su pequeña habitación. La habitación era simple pero acogedora, con animales de peluche alineados en la cama y dibujos a crayón pegados en las paredes. Elisa se sentó en el borde de la cama, quitándole suavemente los zapatos a Leo mientras él parpadeaba con sueño. «¿Puede papá leerme un cuento?», preguntó Leo, frotándose los ojos. Damián no estaba seguro de si su corazón podría soportar mucho más de esto. Tragó y se sentó al otro lado de la cama, mirando a Elisa de nuevo. Ella dudó, pero luego le entregó un libro de la mesita de noche. «Adelante». Damián abrió el libro y comenzó a leer, su voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con romperlo. Leo se acurrucó bajo su manta, su pequeña mano descansando contra el brazo de Damián mientras escuchaba. Para cuando Damián terminó, la respiración de Leo se había vuelto uniforme. Se había quedado dormido. Damián cerró el libro lentamente, mirando a Elisa. Ella lo observaba con cuidado, y en la tranquilidad de la habitación, algo cambió entre ellos. «Se te da bien», susurró él. Damián soltó una pequeña respiración, sacudiendo la cabeza. «No sé lo que estoy haciendo». «No tienes por qué saberlo», dijo ella. «Estás aquí. Eso es lo que importa». Damián miró a su hijo, el hijo que no sabía que existía hasta hace unas semanas. Se acercó, cepillando suavemente un rizo de la frente de Leo, maravillándose de lo fácil, de lo correcto que se sentía. Por primera vez en su vida, Damián se dio cuenta de que esto, estar aquí, ser necesario, significaba más que cualquier negocio, y no iba a irse a ninguna parte. Damián nunca había sido el tipo de hombre que dudaba de sí mismo. Cada decisión que había tomado había sido calculada, precisa y ejecutada con una confianza inquebrantable. Pero la paternidad era diferente. No había estrategias de negocios ni tácticas de negociación que pudieran prepararlo para la incertidumbre de criar a un niño. Cada día con Leo se sentía como si estuviera entrando en un territorio inexplorado, aprendiendo a medida que avanzaba, esperando que lo que hiciera fuera suficiente. En las semanas que siguieron, su vínculo con Leo se fortaleció. Lo que había comenzado como presentaciones cautelosas y visitas cortas se había convertido en algo más natural, algo que ya no se sentía como si estuviera entrometiéndose en una vida que había existido sin él. Ahora Leo lo saludaba con emoción, corría hacia él sin dudarlo.
Buscaba su mano instintivamente. Una tarde, Damián lo recogió del apartamento de Elisa para su primera salida real de padre e hijo. Solo ellos dos. Elisa había dudado al principio, no porque no confiara en Damián, sino porque sabía cuánto dependía Leo de la rutina. Damián le aseguró que se tomaría las cosas con calma, que no abrumaría a su hijo con demasiado a la vez. ¿A dónde vamos?, preguntó Leo mientras Damián lo abrochaba en su asiento de seguridad. Es una sorpresa, dijo Damián, sonriendo mientras arrancaba el coche. Los ojos de Leo se iluminaron de emoción, y Damián se dio cuenta de cuánto le gustaba esa mirada. Pura, inocente alegría, sin la carga de la preocupación o la vacilación. Era una mirada que quería ver todos los días. Llegaron al acuario, un enorme edificio de cristal lleno de imponentes tanques de vida marina. Tan pronto como entraron, los ojos de Leo se abrieron de asombro. Su pequeña mano se apretó alrededor de los dedos de Damián. Damián había hecho innumerables viajes de negocios. Se había alojado en los hoteles más lujosos. Había visto maravillas del mundo. Pero nada se comparaba con la sensación de ver a su hijo descubrir algo por primera vez. Vagaron por las exhibiciones, deteniéndose en cada tanque mientras Leo presionaba sus manos contra el cristal, hipnotizado por los peces que pasaban nadando. «Ese es grande», dijo Leo, señalando una enorme raya que se deslizaba sin esfuerzo por el agua. Damián se agachó a su lado. «Se llama Raya. ¿Ves cómo se mueve? Parece que está volando». Leo asintió. Sus ojos nunca se apartaron de la criatura. «¿Puedo tocar una?». Damián sonrió. «En realidad sí. Tienen un tanque táctil allí. ¿Quieres probar?». Leo dudó solo un segundo antes de asentir con entusiasmo. Damián lo llevó al tanque poco profundo, donde rayas más pequeñas nadaban perezosamente bajo la superficie del agua. Un miembro del personal le explicó cómo tocarlas suavemente con solo 2 dedos. Leo se estiró con cautela, su pequeña mano flotando sobre el agua. Damián colocó su propia mano en la espalda de Leo, un silencioso gesto de tranquilidad. El niño respiró hondo y finalmente tocó una de las rayas, riéndose cuando rozó sus dedos. «¡Papi, es viscoso!», exclamó Leo, mirándolo con puro deleite. Damián sintió que el pecho se le apretaba con la palabra. No era la primera vez que Leo lo llamaba así, pero aún lo tomaba por sorpresa cada vez. Pasaron el resto de la tarde explorando. Leo era infinitamente curioso, haciendo pregunta tras pregunta, absorbiendo cada detalle. Damián respondía lo mejor que podía, dándose cuenta de que, por primera vez en su vida, no estaba pensando en el trabajo, en los correos electrónicos, en los tratos que esperaban ser cerrados. Simplemente estaba allí, presente, viviendo el momento con su hijo. Cuando finalmente se fueron, Leo todavía estaba lleno de emoción, moviendo sus piernas felizmente mientras Damián lo llevaba hacia el coche. «¿Te divertiste?», preguntó Damián mientras abrochaba a Leo. Leo asintió con entusiasmo. «El mejor día de todos». Damián sintió que algo cálido se extendía por su pecho, algo desconocido, pero profundamente satisfactorio. «Haremos más días como este, ¿de acuerdo?». Leo sonrió. «¿Promesa?». Damián le tendió su meñique. «Promesa». Leo entrelazó su pequeño meñique con el de su padre, sellando el trato. Esa noche, después de dejarlo en casa de Elisa, Damián se quedó un momento más de lo habitual. Elisa se dio cuenta. «¿Estás bien?», preguntó. Él exhaló, pasándose una mano por el pelo. «Sí, solo que hoy ha sido un buen día». Elisa sonrió suavemente. «Le encanta estar contigo». Damián miró hacia la puerta del dormitorio de Leo, donde podía oír el sonido débil de su hijo
hablándole a sus animales de peluche sobre las rayas. A mí también me encanta estar con él, admitió. Elisa lo estudió durante un largo momento antes de asentir. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, Damián. Damián no estaba seguro de si eso era cierto, pero por primera vez estaba empezando a creer que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto. Un padre de verdad. ¿Qué te parece la forma en que Damián se está esforzando para ser parte de la vida de su hijo? ¿Crees que Elisa terminará por confiar plenamente en él? Damián estaba empezando a entender que ser padre no era solo cuestión de aparecer. No se trataba solo de salidas divertidas, o regalos, o de hacer promesas. Se trataba de consistencia, de estar allí en los momentos que no eran emocionantes, de demostrar, día tras día, que no iba a irse a ninguna parte. La novedad de su tiempo juntos había desaparecido un poco, pero eso era algo bueno. Significaba que Leo estaba empezando a esperarlo, que ya no parecía sorprendido cuando Damián aparecía. En lugar de una cautelosa emoción, ahora había algo más profundo, algo constante, una confianza que no había existido antes. Una tarde, Elisa lo llamó mientras él terminaba de trabajar. Había un ligero nerviosismo en su voz, el tipo de tensión que él reconocía al instante. «Leo no se siente bien», dijo. «No es nada grave, solo un resfriado, pero no deja de preguntar por ti». Damián no dudó. Canceló su última reunión, cogió su abrigo y se subió a su coche en cuestión de minutos. Cuando llegó al apartamento de Elisa, el sol se había puesto, proyectando largas sombras a través de las ventanas. Cuando ella abrió la puerta, parecía agotada, con el pelo recogido en un moño desordenado, ojeras bajo los ojos. «¿Día difícil?», preguntó Damián, entrando. Elisa soltó una suave risa. Se podría decir que sí. No ha querido comer mucho y ha estado más apegado que de costumbre. Pero el hecho de que esté preguntando por ti, eso es nuevo. El pecho de Damián se apretó con sus palabras. Sabía lo que significaban. Leo lo veía como parte de su vida ahora, como alguien con quien podía contar cuando no se sentía bien. Era una responsabilidad que debería haberlo asustado, pero en cambio, lo hizo más decidido. «¿Dónde está?», preguntó Damián. Elisa lo llevó al dormitorio de Leo, donde el niño estaba acurrucado bajo una manta, con su dinosaurio de peluche metido bajo un brazo. Sus mejillas estaban enrojecidas, su pequeño cuerpo quieto, pero sus grandes ojos marrones se iluminaron cuando vio a Damián de pie en la puerta. «Papi», murmuró Leo, con la voz pastosa por el sueño. Damián se movió hacia él, agachándose junto a la cama. «Hola, Intona. Hola, amigo. ¿Cómo te sientes?». Leo sorbió por la nariz, frotándose la nariz contra la manta. Cansado. Damián miró a Elisa, que le dirigió una mirada cómplice antes de asentir hacia la silla, al lado de la cama. «Puedes quedarte si quieres». Damián ni siquiera tuvo que pensarlo. Se sentó, inclinándose ligeramente, apoyando los brazos en el borde de la cama. «¿Quieres que me quede contigo hasta que te duermas?». Leo asintió lentamente. Su pequeña mano se estiró hacia la de Damián. Sin dudarlo, Damián la tomó, sintiendo el calor de los pequeños dedos de su hijo contra su palma. Durante la siguiente media hora, Damián se quedó allí, escuchando el suave sonido de la respiración de Leo, viendo cómo sus párpados se volvían más pesados hasta que finalmente se quedó dormido. Nunca había hecho esto antes. Nunca había sido necesario de esta manera, y sin embargo se sentía completamente natural. Cuando finalmente se levantó, con cuidado de no despertar a Leo, Elisa estaba apoyada en el marco de la puerta, observándolo.
Había algo en su expresión, algo más suave que antes. «¿Realmente te importa?», dijo en voz baja. Damián se encontró con su mirada sin dudar. «Por supuesto que me importa», Elisa exhaló, cruzándose de brazos. «Creo que una parte de mí estaba esperando que te cansaras de esto, que decidieras que ser padre era demasiado trabajo, que no encajaba en tu vida». Damián frunció el ceño. «Elisa, no me voy a ir a ninguna parte». Ella dudó, luego asintió. «Lo sé. Ahora lo veo». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de sus palabras asentándose entre ellos. Finalmente, ella suspiró. «Dormiré mejor sabiendo que estás aquí. Si se despierta y te necesita, te dejaré a cargo». Damián sintió que algo cambiaba en ese momento. Ya no se trataba solo de Leo. Elisa también estaba confiando en él, permitiéndole entrar en la vida que había construido con su hijo, permitiéndole asumir un papel que debería haber sido suyo desde el principio. Mientras se acomodaba en el sofá para pasar la noche, se dio cuenta de que esta era la primera vez en años que se sentía exactamente donde se suponía que debía estar, el verdadero significado de un padre. ¿Crees que este es el punto de inflexión para que Elisa deje de lado la desconfianza? Esperamos tus comentarios. Damián se despertó con el suave sonido de pequeños pasos arrastrándose por el suelo. Parpadeó, ajustándose a la tenue luz de la mañana que se filtraba por el apartamento de Elisa. El sofá debajo de él no era exactamente cómodo, pero no importaba. Apenas había dormido de todos modos, demasiado preocupado por los pensamientos sobre el pequeño niño que dormía en la habitación de al lado. Antes de que pudiera incorporarse, Leo apareció en la puerta. Tenía el pelo desordenado por el sueño y se frotaba los ojos con un puño pequeño, la otra mano aún agarrando su dinosaurio de peluche. «¡Papi!». La voz de Leo todavía estaba pastosa por el sueño, pero no había vacilación en la forma en que dijo la palabra. Damián sintió que algo en su pecho se apretaba. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba volver a oírlo. «Hola, amigo», dijo, incorporándose. «¿Te sientes mejor?». Leo asintió lentamente. Luego se subió al sofá sin preguntar, acurrucándose al lado de Damián, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Damián instintivamente lo rodeó con un brazo, sosteniéndolo cerca. Elisa apareció en la puerta un momento después. Sus ojos se abrieron ligeramente al verlos juntos. Damián medio esperaba que ella dijera algo, que le recordara a Leo que le diera espacio, pero no lo hizo. En cambio, solo sonrió suavemente y entró en la cocina. «¿Tienes hambre?», preguntó. Leo asintió contra el pecho de Damián. «¿Quieres panqueques?». Elisa sonrió. «Panqueques serán». Damián se quedó en el sofá con Leo mientras escuchaban los tranquilos sonidos de Elisa moviéndose por la cocina. El pequeño cuerpo de Leo era cálido contra el suyo. Su confianza en Damián, tan natural, que casi lo abrumaba. «¿Te quedas hoy?», preguntó Leo después de un rato. Damián ni siquiera tuvo que pensarlo. «Sí, amigo, me quedo». Leo sonrió, satisfecho con la respuesta, y se acurrucó más en él. Damián había pasado su vida persiguiendo el éxito, midiendo su valía por el tamaño de su imperio, por los números en su cuenta bancaria, por el poder que tenía en el mundo de los negocios. Pero ahora, sentado aquí con su hijo acurrucado a su lado, se dio cuenta de que nada de eso importaba tanto como esto. Más tarde esa mañana, mientras estaban sentados alrededor de una pequeña mesa de cocina, comiendo panqueques, Elisa miró a Damián con algo diferente en sus ojos. «¿Quieres llevártelo el fin de semana?», preguntó, casi casualmente. Damián se congeló, su tenedor a mitad de camino de su boca. Miró a Leo,
que estaba demasiado ocupado ahogando sus panqueques en sirope como para prestar atención. ¿Te refieres a pasar la noche? Elisa asintió. Sí. Si estás preparado. Damián había estado preparado para muchas cosas en su vida. Había construido empresas desde cero. Se había enfrentado a decisiones imposibles. Había asumido riesgos que la mayoría de la gente no se atrevería a tomar. Pero esto era algo completamente diferente. Miró a Leo, al niño que ya lo había cambiado todo, y supo que solo había una respuesta. Me encantaría. Elisa sonrió, y por primera vez no fue vacilante. No fue cauteloso. Fue confianza. Y por primera vez en su vida, Damián Soler supo exactamente por lo que estaba luchando. El final de esta historia es poderoso y profundamente satisfactorio porque no se basa en giros dramáticos o resoluciones forzadas. Se nutre de momentos de crecimiento y conexión tranquilos y significativos. El viaje de Damián no se trata solo de descubrir que tiene un hijo, sino de demostrar, día tras día, que está dispuesto a aparecer, a aprender y a ser el padre que Leo se merece. Lo que hace que esta conclusión sea tan impactante es que no presenta la paternidad como algo que se puede arreglar de la noche a la mañana. Damián no se convierte instantáneamente en el padre perfecto, ni Elisa olvida de inmediato los años que él estuvo ausente. En cambio, la confianza se construye gradualmente, a través de pequeños y significativos momentos. Leo buscando la mano de Damián, llamándolo papi, sin dudarlo. Elisa ofreciéndole un fin de semana completo con su hijo. No son grandes gestos, pero son mucho más significativos porque simbolizan un cambio real. La parte más hermosa de este final es el cambio en las prioridades de Damián. Al principio, medía su valía a través del poder, la riqueza y el control. Pero al final, nada de eso importa tanto como el vínculo que está formando con su hijo. Ya no es solo un hombre de negocios, es un padre, y por primera vez, comprende de verdad lo que significa luchar por algo que no se trata de ganancias o éxito, sino de amor y pertenencia. Esto no es solo un final feliz, es uno realista, uno en el que el amor no se apresura, sino que se gana. Uno en el que la redención de Damián no es a través de disculpas, sino a través de acciones. Y uno en el que un niño pequeño, que ni siquiera sabía lo que le faltaba, finalmente obtiene lo que todo niño merece: un padre que elige quedarse. Si esta historia te conmovió, si sentiste la punzada de la pérdida de Elisa y la calidez de la redención de Damián, por favor, muestra tu apoyo. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que ame el drama de la vida real y, lo más importante, suscríbete al canal para más historias cautivadoras como esta. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estas historias de amor, pérdida y el dramático desenlace de vidas aparentemente perfectas. No te pierdas lo que vendrá a continuación.